Busque, hermano, hay una página ahí, en la página 2, que dice declaración de fe, que es creemos. ¿Cuál es el propósito? Siempre es que usted conozca la iglesia a la que usted pertenece, en la que usted se está congregando, de la que usted forma parte. Que conozca nuestra práctica de fe. Muchas veces venimos de diferente extracción denominacional, por decirlo de una manera, o venimos de una iglesia donde aprendimos algo diferente. Tampoco ahí queremos cambiarle, solamente quiero que conozca nuestra asociación, que conozca nuestra iglesia, quiénes somos, y lo que estamos enseñando es que seamos un pueblo unido con un solo propósito doctrinal, lo que creemos. En la página 2 de nuestro manual de instrucción tenemos una declaración de fe que dice creemos. Son solamente 14 puntos que se los voy a leer superficialmente, rápidamente, para que podamos entrar en materia. Solamente es una introducción de nuestra enseñanza del día de hoy. Página 2, y leemos de la manera que dice creemos. Creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Cada uno de nosotros entendemos y conocemos que nuestra Biblia es la única norma de fe y conducta, que lo que usted y yo practicamos y en nuestra fe y en nuestra vida cotidiana tiene una base fundamental, y esa base fundamental se encuentra en la Biblia. Creemos que es la inspiración de Dios hacia el hombre para que pueda ser transmitida a cada uno de nosotros y de esta manera podamos conocer el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Punto 2. Creemos en un Dios que existe eternamente en 3 personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una práctica que tan conocida, pero que iremos viendo a lo largo de estos días. Algo importante: ¿cuál es la función del Padre? ¿Cuál es la función del Hijo y la del Espíritu Santo? Punto 3. Creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, y que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Esto es lo que nosotros creemos. Jesucristo es el único Hijo del Padre, concebido por el Espíritu Santo a través de María. Creemos que fue crucificado, que fue sepultado, pero que resucitó entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Son comentarios que siempre hacemos, ¿verdad? Pero que pocas veces decimos, bueno, ¿dónde está ese fundamento? Aquí lo tiene usted. Punto 4. Creemos que todos han pecado, todo el ser humano ha pecado y ha sido destituido de la gloria de Dios. No tienen entrada al reino de los cielos si no es a través de Jesucristo. Que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento, escuché muy bien, es importante, y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los pecados. Entonces, después de hacer esta declaración de fe, nosotros podremos decir: amén. Que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento, causa y razón de por qué usted está en esta casa de oración, es porque antes éramos pecadores, vivíamos en maldad, vivíamos en desobediencia, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, que era muy necesario, y esto es ordenado por Dios y necesario para que nuestros pecados sean perdonados, es a través del arrepentimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese punto tan importante. 5. Creemos que la justificación, fíjate bien, después de haberte arrepentido, viene a ti beneficios tan importantes. Creemos que la justificación, alguien que ya no tiene culpa, ¿sí? La regeneración, una nueva creación, y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe en la sangre de Jesucristo. Usted ya está justificado, regenerado y ya nacido de nuevo
a la familia de Dios. Por eso nos decimos hermanos, por eso usted y yo nos decimos que somos santos delante del Señor solamente por gracia. Y por eso es que usted puede decir, soy nueva criatura, porque esto se hace solamente por medio de la fe. Amén. Punto 6. Creemos que la santificación, fíjese algo más todavía, aparte de la justificación, regeneración y el nuevo nacimiento, viene un beneficio más, que es la santificación. Creemos en la santificación siguiente al nuevo nacimiento por la fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. Ahorita hablamos un poquito acerca de lo que es la santificación. Punto 7. Creemos que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Una de las prácticas después de todo esto que estamos comentando, después de ser santificado, viene un punto muy importante que es la santidad, y es lo que nosotros como iglesia tendríamos que practicar continuamente. Creemos que la santidad es la norma de vida, es lo que rige la vida del creyente en Jesucristo. Es un mandato de parte de Dios para que nosotros como su pueblo, como hijos de Dios, como herederos y coherederos de esa gloriosa bendición, tenemos que vivir en novedad de vida, apartados de todo lo malo. Y luego, después de esto, de la santidad, en el punto 8 encontramos algo muy importante. Creemos en el bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza de corazón. Creemos que después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, de habernos arrepentido, vienen a nosotros todos estos beneficios, y después de esto viene para nosotros el bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, mire, hay una porción del Espíritu que viene a nuestra vida para que usted y yo seamos movidos a arrepentimiento. Entonces pidamos perdón, y después de esto, a través de la santificación, a través, primero por el arrepentimiento y luego por la justificación, después por la regeneración, el nuevo nacimiento y la santificación, viene a su vida algo muy importante que se llama bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su corazón está limpio. Y cuando su corazón está limpio, entonces usted empieza a recibir beneficios preciosos de parte del Señor. Amén. Es lo que el propósito del tema de esta convención. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo es la persona del Espíritu Santo? Pocas veces hemos nosotros oído hablar de él, y por eso es que en esta intención de esta convención es que usted lo vaya conociendo cada día más y no se le haga a alguien o algo que, como dicen por ahí, simplemente es una fuerza activa. Fuerza activa es esa luz que prende y apaga nada más cuando usted quiere, la pone en actividad. Pero no, el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos y que vamos a conocer en hoy y mañana acerca de la función del Espíritu y cómo poder recibirlo. Muchos de nosotros no lo tenemos, y a través de estas enseñanzas el propósito es eso, que empieces a ser lleno del Espíritu Santo. El punto 9 dice de la siguiente manera: creemos en hablar en otras lenguas. En hablar en otras lenguas, no solamente lenguas repetitivas y aprendidas, sino en lenguas, dice claramente, como el Espíritu Santo dirija a la persona. No es solamente palabras repetitivas. Muchas veces escuchamos algunos hermanos que usan palabras continuamente repetitivas. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Señor te da un idioma perfecto, correcto. El Señor te hace hablar en otra lengua, un idioma, o ya sea terrenal o espiritual, pero el Señor te hace hablar de una forma diferente, ¿sí? Como el Espíritu Santo dirige a la persona, lo cual es evidencia, en ellos nos damos de cuenta que es evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Esa persona empieza a hablar en lenguas y decimos está lleno o está siendo llenado o está siendo visitado por el Espíritu Santo.
la tercera persona de la Trinidad que muy pocos conocen hoy en este tiempo. Bien, punto 10. Creemos en el bautismo en agua por inmersión y que todos los que se arrepienten deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñanza importante de parte de Jesús para todo aquel que cree en Él. Cuando después de que usted se arrepiente, usted es bautizado por inmersión, sumergido en el agua, y que todos los que se arrepienten deben ser bautizados. No es de que si quieren, es un paso siguiente de obediencia. Ya acepta a Cristo como mi Salvador. Ahora mi siguiente paso es dar testimonio público de fe, y entonces descendemos a las aguas y somos bautizados en agua, cubiertos completamente por el agua, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, solamente estoy dando una lista de lo que es la práctica del pueblo cristiano. Creemos también, punto 11, en la sanidad divina que es provista para todos en la expiación, es decir, en el sacrificio vicario de Jesucristo es donde todos nosotros encontramos sanidad divina, porque leemos lo que dice el profeta Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Vea, entonces los beneficios que obtenemos tan solamente cuando usted le crea la palabra del Señor, usted sabe muy bien cuántos beneficios empieza a obtener en su vida solamente por haber entregado su vida a Jesucristo. Entonces vienen beneficios preciosos, sus pecados son perdonados, usted viene a ser justificado, viene a ser regenerado, tiene un nuevo nacimiento, viene a ser santificado, hay una santidad de vida en nuestra práctica continua. Entonces también a través de ello viene para nosotros la sanidad divina que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros creemos que cuando alguien, un siervo de Dios, ora por nosotros, o usted viene al altar, se postra delante de Dios y le pide que le sane, Dios le sana. ¿Por qué? Porque esto ya está pagado por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Punto 12. Creemos en la cena del Señor y el lavatorio de pies para los santos. Es una de las prácticas que nosotros como iglesia de la Gloria de Jehová, la asociación La Gloria de Jehová, tenemos como práctica continua. Dentro de la asociación tenemos ya una norma de mínimo, por lo menos 3 veces al año, compartir la Santa Cena con el pueblo. Es una práctica continua porque Jesús nos dio un mandamiento: y todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Las veces que sean necesarias. Y otra de las prácticas que también hace nuestra asociación bíblicamente es el lavatorio de pies de los santos, que lo hacemos también periódicamente. Entonces son mandamientos e instituciones que existen dentro de nuestra asociación y que lo ponemos en práctica, y que muchas iglesias hoy en la actualidad lo han olvidado. No forma parte de su ritual de adoración y de consagración para el Señor, ese orden cultural que debe de haber en cada una de las iglesias cristianas. Punto 13. Creemos en la segunda venida de Jesús. Sabemos que Jesucristo viene por segunda ocasión. Ya vino una vez y lo crucificaron. Creemos que viene por segunda vez, pero mire bien, creemos en la segunda venida de Jesús antes del milenio. Primero, a resucitar a los justos muertos y a arrebatar a los santos vivos hacia Él en el aire. Jesús viene por segunda ocasión. Dice el libro de Tesalonicenses capítulo 4 que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene Jesús, viene en las nubes, se queda ahí en las nubes, se escucha el sonar de la trompeta. Aquellos que murieron en Cristo van a resucitar de las tumbas de donde se encuentren, porque vienen con Jesús, vienen a tomar su cuerpo que está aquí. Yo le decía a mis hermanos, es hermoso misterio que muchos les preocupa cuando vamos a depositar a un hermano en un sepulcro. Aún dice la palabra que poderoso es Dios para guardar ese depósito hasta su venida.
Entonces aún mi hermano, mi hermana que falleció en el sepulcro, un día se va a levantar y va a ir al encuentro de su Señor, pero ya no con un cuerpo físico limitado o enfermizo, sino con un cuerpo perfeccionado, porque entonces seremos tal como Él es. Vendrán las almas que vienen con Jesús, tomarán su cuerpo y ascenderán hacia los cielos juntamente con Jesús. Por eso dice la palabra, primero a resucitar a los justos muertos. Viene y levanta a los que están en la tumba, que creyeron que Jesús es su Señor y que le entregaron su vida al Señor, y a arrebatar a los santos vivos hacia Él en el aire, y estaremos ahí con Jesús en las nubes por un tiempo. Hay un punto ahí muy importante, hacia él en el aire. Y segundo, dice, a reinar en la tierra por 1000 años. Después de que estemos con Jesús en las nubes, ya lo dimos una enseñanza de una convención anterior, de hecho allá afuera está un manual que habla precisamente del arrebatamiento. Después de que estemos con Jesús, se van a llevar las bodas del Cordero y todos los eventos preciosos al reino de los cielos, el tribunal de Cristo. Vendremos, bajaremos juntamente con Jesús y reinaremos en esta tierra juntamente con Jesús por 1000 años. Amén. Y punto 14. Creemos en la resurrección corporal, vida eterna para los justos y castigo eterno para los pecadores. Ese punto es muy importante. Va juntamente con el 13. Creemos en la resurrección corporal. Por eso le decía a usted, vamos y llevamos a nuestro hermano, se queda en el sepulcro, ahí se queda, polvo eres y al polvo vas a ser tornado. Bien, el Espíritu vuelve al que lo dio, dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, el Espíritu vuelve al que lo dio, vuelve con el Señor, vuelve a Dios el Espíritu, pero el alma, usted que se arrepintió y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, le entregó su alma, y su alma está guardada en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, poderoso es Dios para guardar con Jesús, para traer con Jesús a los que murieron en Él. Entonces, en ningún momento Dios se descuida de nosotros. Tiene cuidado de los que están en el sepulcro, tiene cuidado de los que ya se fueron con el Señor, con Dios, regresaron, porque son el aliento de vida que regresa a Dios, el Espíritu, pero el alma está guardada en Cristo Jesús. No estamos descuidados, estamos bien guardados. Por eso dice la resurrección corporal. Vamos a resucitar con un cuerpo perfecto, santo, sin mancha y sin arruga, y tendremos vida eterna como justos que somos, pero también hay castigo eterno para los inicuos. Y es donde nosotros decimos el cielo o el infierno, camino de vida o camino de muerte. Solamente hay dos destinos, no hay ninguno intermedio, solamente hay un solo destino, el cielo o el infierno. Si creíste en Jesucristo, tienes vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo ha pasado a condenación, nos dice Juan el Apóstol. Así es que, qué importante, solamente para que usted vea lo que creemos y la práctica que nosotros tendríamos que estar llevando con nuestras vidas cotidianamente. Vamos a darle vuelta a nuestro manual en la página 3. Dele vuelta a su manual en la página 3. Y vamos a entrar a lo que se llaman principios doctrinales. Pero yo solamente le voy a dar hasta el punto número 7, hasta el 8. Hasta el 8. Solamente le voy a dar una cita de cada uno de estos pasajes. Por eso es importante que usted tenga en sus manos su manual, vaya anotando, vaya tomando esto en cuenta. Después en casa léalo. Y después en la iglesia pregúntele a su pastor, pregúntele a sus líderes, porque esto es importante, que vayamos conociendo nuestra fe, nuestra práctica de doctrina, qué creemos, qué es lo que nos rige, cuál es la ley, por decirlo así, de Dios, que nos va a nosotros guiando a toda verdad y justicia. Amén. Bien, la denominación, la Gloria de Jehová, ha resumido sus creencias más importantes en los siguientes compromisos doctrinales, tal y como han sido expuestos a través de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos como primer punto el
arrepentimiento. Fíjese bien, ahorita vamos a ver ahí con nuestros hermanos. Vamos a ver Marcos capítulo 1, verso 15, solamente para que usted vea dónde está la base fundamental de nuestra fe. Arrepentimiento, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Una condición muy importante: arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista predicaba el Evangelio. Arrepentíos, decía claramente, el reino, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted ya está viviendo dentro del reino de Dios. No espere usted hasta que venga el milenio y que esté reinando con el Señor. No, el reino de Dios es ahora, en su cambio de vida, en su justificación, en su regeneración, en su nuevo nacimiento, en su santidad, práctica continua en su vida cotidiana. Decía claramente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si me ayudas con el otro hermano también, Lucas 13:3. Fíjate bien, entonces es un mandamiento, es una ordenanza, a que todos se arrepientan de toda su antigua forma de vida. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Alguien dijo: bueno, estoy arrepentido, pero no cambio. Bueno, la palabra claramente: les digo antes, si no se arrepienten, van a perecer. Para pertenecer al reino de los cielos y para poder ser bautizado, una de las condiciones principales es haberse arrepentido de sus pecados y querer iniciar una nueva vida. Hechos 13:19, hermanos, si me ayudas nuevamente, gracias por esa ayuda más rápido así en la pantalla. Usted ve los textos. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos, mire bien. Los discípulos empezaban a predicar y ese primer mensaje dice: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete y conviértete. Sé otra persona, cambia totalmente a través de tu arrepentimiento. Decimos arrepentimiento es que voy caminando hacia una dirección, pero me doy cuenta que estoy errando el camino, que no es el correcto, que no es el agradable delante de Dios, y cambia mi posición de caminar y voy a caminar en sentido contrario. Ya no hacia el pecado, sino hacia la santidad, a la búsqueda de Dios, a la comunión con Dios y apartarnos del mundo. Ya no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Es decir, no se ha arrepentido y no se ha convertido. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Te arrepientes y te conviertes, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque vienes a ser una nueva creación. Fíjate bien, primer punto, arrepentimiento. Segundo punto, justificación, Romanos 5:1. Fíjate bien, después de haberte arrepentido, viene a ti un beneficio precioso que se llama justificación. Y dice la palabra: justificados pues por la fe. ¿Por qué creíste en Jesús? Porque le entregaste tu vida al Señor. Porque dijiste: Señor, me arrepiento de mis pecados. Entonces viene a tu vida justificación. Justificados pues por la fe. ¿Quién pagó por mí? Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quién pagó por mis pecados? Decíamos hace rato Isaías: herido fue por mi rebelión, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y todavía mi beneficio. Y por sus llagas, por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Por eso hay muchos pastores que luego están orando por uno, cuando oran por los enfermos, dice: por las llagas de Jesús. Entonces invocamos la sangre de Jesucristo, porque el pago de nuestros pecados y nuestra redención es a través de las heridas de Jesús. Dice la palabra: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente, hermanos, si me ayudas, Tito 3:7. Importante. Para que justificados, fíjate bien, tú y yo, ya justificado, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
¿Ya aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Ya te arrepentiste? ¿Has sido justificado? Y a través de la justificación eres heredero de la vida eterna. Y algunos de nosotros nos preocupamos y a veces decimos, es que no sé, hermano, no sé si vaya a ser salvo. Es que no son por tus acciones, por lo que tú hagas, es porque lo que el Señor ya pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Porque el Señor ya lo pagó. Tú simplemente fíjate de lo que ya Dios ha dado para ti. Una herencia, dice la palabra, porque solamente por la gracia venimos a ser justificados y venimos a ser herederos de la esperanza de la vida eterna. ¿Cuánto te costó? Nada. Simplemente es un beneficio y precioso que viene para tu vida. Algo maravilloso que en ti puede ser manifestado. Siguiente punto, punto 3, regeneración. Tito capítulo 3, verso 5. Regeneración. Nos salvó, fíjate bien, no dice no, sino dice nos salvó, te afirma. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es por lo que tú dices, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen esposo, soy buen hermano, soy buen ciudadano, soy buena madre, soy lo mejor. No son por tus acciones. Nos salvó, te lo afirma, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Fíjate bien, te lavó solamente por su misericordia, te regeneró y te renovó. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante que pensemos qué espacio, qué lugar tenemos nosotros el Espíritu Santo de Dios, qué importancia le damos. Ha hecho por nosotros algo muy importante. Fíjate, primero te trajo arrepentimiento, después te justificó y después ahora te está regenerando, recreando. Te está haciendo una nueva criatura para que tengas un nuevo propósito. Nos salvó con un propósito específico para que fueses lavado y regenerado y renovado también a través de su Espíritu Santo. Amén. Punto 4. Nuevo nacimiento. Amén. Juan capítulo 3, verso 3. Juan 3, 3. Después buscamos en 1 de Pedro 1, 23 y Juan 3, 9. Nuevo nacimiento. Juan nos dice, Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto, Él está confirmando algo muy importante. De verdad te digo. Él está diciendo, de verdad, es cierto, de verdad te estoy diciendo algo muy importante. El que no naciere de nuevo, es necesario volver a nacer. Entonces el Señor nos da una nueva oportunidad, una nueva recreación. Mira, arrepentimiento, justificación, regeneración, nuevo nacimiento. ¿Sí? Nuevo nacimiento. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo que tenemos que nacer de nuevo. No tan solamente físicamente, sino también espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, dice, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, ¿sí? No de simiente corruptible. No es que por obra de papá, de mamá, por obra humana, dice, sino de la simiente de Dios. De ahí nacimos solamente porque a Dios así le plació, sino de la simiente incorruptible por la palabra de Dios. Amén. Mira bien, si te das cuenta el seguimiento que el Señor está dando para nuestras vidas, ¿verdad? Jesús fue solamente el verbo hecho carne. Y tú y yo también somos otra vez renacidos solamente por el verbo de Dios.
por la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces veo qué importante es nacer de nuevo, siendo renacidos. Volviste a nacer otra vez para que permanezcas en la palabra de Dios y permanezcas así para siempre. Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Primera de Juan 3, 9. Si lo va anotando ahí, qué bueno. Si tiene su manual, después le dan una seguidita por allá en casa. Todo aquel que es nacido de Dios, escucha bien, tú que eres hijo de Dios, tú que naciste a la familia de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escucha bien, tú y yo que nacimos del Señor ya no debemos de practicar el pecado, dice la palabra, porque la simiente de Dios permanece en él. El Señor permanece en tu vida y esa simiente, dice la palabra, no puede pecar. Tú que ya naciste de nuevo, dice la palabra, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y cuando naciste de Dios ya no hay pecado en tu vida. Estás apartado de todo lo malo, de todo el pecado. Entonces has nacido a la familia de Dios. ¿Cuántos puntos llevamos? ¿Cuántos puntos llevamos? 4. Vaya a lo siguiente. Arrepentimiento, justificación, regeneración, nuevo nacimiento. Un día platicaba con hermana Pilar, por favor. Alguien anda por ahí perdido. Por favor. Mire bien. Entonces alguien por ahí decía que, bueno, es que es difícil que el hombre vuelva a nacer, decía Nicodemo. Le preguntaba a Jesús, se acerca de noche al Señor y le pregunta, Señor, ¿cómo es posible que yo vuelva a renacer? ¿Es posible que vuelva a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo siendo viejo? Jesús le dice, mira, Nicodemo, eres tu maestro de la ley y tú haces esas preguntas. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazcas otra vez, pero de agua y del Espíritu. Por eso es importante que tú vengas a ese nuevo nacimiento a través del bautismo. ¿Qué decimos? Lo bautizamos y cuando tomamos a la persona y la bautizamos, la sumergimos en el agua, simboliza su muerte para el pecado y resucita nuevamente para una nueva forma de vida. Ya no debemos de seguir en el pecado. Ahora somos de la familia de Dios y como familia de Dios, tú y yo, hermano, vivimos como simiente de Dios, ya no debe haber pecado en nuestras vidas. Se los voy a platicar como le comentaba a mis hermanos, ya lo he comentado en algunas predicaciones en algunas iglesias. Comentaba nada más de esta manera, ¿verdad? Solamente como ilustración. David decía que el Señor le sacó de detrás de la majada, detrás de lo sucio. David, el pastorcito, era cuidador de ovejas. ¿A qué olía? Le decían mis hermanos, olía a oveja y a suciedad de oveja. Muchos de nosotros estábamos en el mundo, andábamos en el mundo, olíamos al mundo, alcohol, a vicios, a tantas cosas, a tanto pecado. Pero cuando vienes a Jesucristo, el Señor te lava, te hace una nueva criatura. Pero mira algo muy importante, yo le decía a mis hermanos, hay una ilustración que por ahí escuchaba yo a los carismáticos decir, y era una verdad, dicen ellos, es que Jesús extendió su mano al basurero donde yo estaba y me sacó del basurero. Es lo que decían ellos, cierto. Jesús te sacó del lugar donde estabas, te hizo su hijo, te sacó de detrás de la majada y te hizo sentarse con los príncipes de su pueblo. Yo les digo esto simple y sencillamente, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Dónde me encontraba yo? En esta posición, en el pecado, en el mundo, oliendo a pecado, oliendo a maldad. Jesucristo vino a mi encuentro. Recuerde, Jesús va en busca de la oveja número 100, vino a mi encuentro, me sacó de donde yo estaba, estiró su mano, me sacó de allí y me dio una posición, dice, algo muy importante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Me sacó del pecado donde yo estaba y me puso en un lugar diferente. Ahora me hizo sentar con los príncipes de su pueblo, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras de justicia que yo haya hecho,
Me sacó de donde yo estaba del pecado y me puso en la posición de ser llamado su hijo. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús me sacó del pecado donde yo estaba, me hizo juntarme juntamente con su pueblo entre ustedes, para que yo ahora en este tiempo, hermanos, mire, me sacó de donde estaba, me santificó, me apartó del pecado, me santificó, me puso entre ustedes, para que ahora vivamos una santidad práctica todos los días de la vida. Cada día que pasa, cada que tú vienes a esta casa y escuchas la palabra de Dios, vas conociendo el propósito de Dios para que sigas viviendo una vida de santidad, una vida de santidad práctica. Fíjate, llevo 2 puntos de santidad. Primero, yo estaba aquí en el pecado y el Señor me santificó, me sacó de allí y me puso en un lugar diferente, para que ahora viva una santidad práctica. El Señor hizo su parte, me sacó donde estaba, me hizo su hijo. Ahora tengo que vivir como su hijo. La simiente de Dios, decíamos anteriormente, no hay pecado en él. Si de verdad el Señor está en tu corazón y le entregases tu vida, ya no hay pecado en tu vida, porque el Hijo de Dios no peca. ¿Entiendes? Estamos en el mundo, es cierto, justo no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, pero ya no eres un pecador empedernido, por decirlo de una manera. Eres un pecador en constante proceso de santificación. La senda de justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tu vida va siendo cada día santificada. Eso es lo que vivimos en la vida cotidiana. Y eso es lo que muchas iglesias hoy en este tiempo actual no lo enseñan. Ven, quieras, no te preocupes, a Dios lo que le place es que acepta tu corazón, acepta tu interior, no tu exterior, y la Biblia dice que no. Y el Dios de paz os guarde íntegramente para el día de vuestra redención, alma, cuerpo y espíritu. El Señor te santificó, te sacó donde estabas, te apartó, te puso entre su pueblo para que vivas en santidad práctica todos los días. Yo por eso les digo, la iglesia que viene al templo y escucha el mensaje del Señor es una iglesia que vive lo que aquí se predica, que practica lo que aquí se predica. Ese es el punto 2 de santidad. 3, vas a ser completamente santo el día que tú partas de este mundo o el día que lleguemos ante la presencia del Señor. Entonces seremos completamente santos. Hay una diferencia entre ser santificado, vivir de santidad, y ser totalmente santificado, perdonado, restaurado, santo, apartado. Le decía a mi hermana, ayer falleció, por ahí un familiar, la esposa de una de mis hermanas falleció. Le decía, no se preocupe, hermana, el Señor ya cumplió su propósito en él. Sí, cierto, el Señor ya cumplió su propósito en mi esposo, decía la hermana. Cierto, porque ese es el propósito de Dios, llevarnos hasta su presencia y guardarnos eternamente y hacer la obra completa en nuestras vidas. Entonces, vea qué importante es entonces el vivir ese nuevo nacimiento. Vamos a ver, siguiente punto, que sería, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? ¿Lo va siguiendo ese manual? El 5, ¿sí? 5. Ya hablamos de arrepentimiento, justificación, regeneración, nuevo nacimiento. Vamos a hablar de santificación. Amén. Santificación. Subsecuente a la justificación. Fui justificado, soy santificado. ¿Sí? Romanos 5:2 dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Fíjese bien, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es? La justificación. Hemos sido justificados. Primera de Corintios 1:30. Fíjate bien. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjate bien. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Tú ya estás en Cristo. Amén.
Y en Él nosotros, en el cual nos ha hecho para Dios sabiduría, justificación, santificación y redención en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo le decía a mis hermanos, a veces estamos dudando, pensando si de verdad somos o no somos hijos de Dios. Él ya pagó en la cruz por ti y por mí. Él ya te rescató, Él ya te dio beneficios por medio de Jesucristo. Él en la cruz exclamaba y decía, todo está consumado, ya todo está hecho. Aprópiate de los beneficios que pertenecen para tu vida. Ya lo tienes. A través de ello, tú ya tienes entendimiento, sabiduría. Eres perdonado de tus pecados, eres santificado y estás redimido. Mira el proceso. Te dio sabiduría, te arrepentiste de tus pecados. Te justificó, ya no tienes culpa ninguna. Te santificó, es decir, te apartó, te consagró y te redimió. Tiene para ti un lugar especial, el del reino de los cielos. Y ahora ya no te dicen como te dijeron por allá, ahora tú eres un hijo de Dios. Antes nos podían llamar de alguna forma con algún apodo, pero cuando estamos en Cristo, ahora nos llaman, ¿verdad? Dicen adiós, hermanito, aleluya, ¿verdad? Qué bueno. Y nosotros decimos amén, aleluya, decían por allá. Decía alguien, gloria a Dios. Y eso es lo que es para tu vida. Veniste a ser justificado, alguien que ya no tiene culpa. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas santo, completamente. Por eso te digo, te sacó de donde estabas, te puso entre el pueblo, vas aprendiendo para que un día seas tal como Él es, completamente santo. Jesucristo murió, fue a parar a la cruz, resucitó al tercer día. Ya no encontraron su cuerpo, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado, resucitó con un cuerpo completamente justificado, con un cuerpo perfecto, un cuerpo que ya no se enferma, y ese es el proceso que vamos a pasar tú y yo. Así es que el Señor ya pagó por ti algo precioso que te hizo completamente santo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, por eso continuamente exhortamos, hermano, ora, ayuna, busca al Señor, ven a su presencia, deleítate en el Señor. Entonces, en tu vida hay santificación y algo muy importante que te pide el Señor, que te apartes de toda clase de pecado. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fíjate bien, Jesús para santificar a su pueblo mediante su sangre. Jesús hizo por ti algo muy importante, te santificó. ¿Cómo? Con su preciosa sangre. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Cuántos están limpios aquí? Amén. Eso es importante, que tú lo puedas creer, creerle a la palabra del Señor, creerle a la promesa que Dios está dando para tu vida. Vamos a pasar al punto que hablamos de santidad. Si te das cuenta, ve cómo va un progreso continuo. En una ocasión, hace tiempo, allá en casa, en su casa de ustedes, tuvimos una reunión de pastores y hubo una cierta controversia entre los pastores. Uno decía que desde que tú aceptas a Cristo como tu Salvador ya estás completamente santo y que no sé qué. Le decía, no, hermanos. Si usted hizo un debate ahí, les digo, mira, hermanos, nosotros en el Señor tenemos un proceso que seguir. Por eso algunos de ustedes tenemos 3, 4, 5, 10, 15 años en la iglesia y no nos hemos bautizado. ¿Por qué? Porque no nos queremos comprometer, ¿verdad? Que tenemos que vivir en novedad de vida. Le digo, entonces, dice claramente, y les decía a ellos enseñando la doctrina, mire bien cómo va el proceso: arrepentimiento, justificación, regeneración, nuevo nacimiento, santificación, y a través de la santificación viene la santidad. ¿Sí? Viene la santidad. Lucas 1, verso 75.
en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cómo tenemos que andar? En santidad y en lo justo delante de Dios todos los días de nuestra vida. Yo le decía, nosotros tenemos que ser cristianos de 24 por 24, de los 365 días del año, los años de vida que Dios nos permita vivir. Decía la iglesia en broma, ¿verdad? Algunas ocasiones llegamos a la iglesia y cuando llegamos a la iglesia nos quitamos la máscara de Blue Demon y nos ponemos la máscara del santo. Venimos a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, amarte solo a ti Señor, ¿verdad? Pero cuando salimos de la iglesia nos quitamos la del santo y nos ponemos la de Blue Demon, porque salimos allá afuera a seguir viviendo la vida loca así como va y seguimos siendo como parte del mundo. Hablamos igual que el mundo, nos comportamos igual que el mundo, pero tú estás en el mundo, dice el Señor, pero ya no perteneces a Él. Jesús oraba al Padre y decía, Señor, está en el mundo, pero no son del mundo, apártalos del mundo. Fíjate bien, por eso es que tienes que vivir en santidad. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida delante del Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? Santificación. Dios no te sacó de allí para que vuelvas otra vez, como dice la palabra muy fuerte, ¿verdad? Vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada otra vez al lodo, al cielo. No. Si una vez el Señor ya te lavó, ya te regeneró, ya te santificó, vive en santidad de tu vida todos los días para que seas agradable del Señor, porque el Señor no te llamó a que sigas viviendo en el pecado, sino te llamó a que seas santificado. ¿Qué es santificado? Apartado, consagrado, dedicado para un propósito, para Dios. Amén. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, fíjate bien, entonces nos tenemos que llevar bien con nuestros prójimos y más con los domésticos de la fe, con tu hermano en la fe. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Le decía, la iglesia del siglo XXI ahora no practica santidad. Si usted busca un poquito cuál es la práctica de santidad, nos encontramos con unas ciertas reglas de parte de Dios y lo busca a través de la Biblia. Y si usted lee este manual, va a encontrar usted tantas cosas preciosas acerca de cómo tiene que ser la vida del creyente cristiano, cómo tiene que ser diferente, y va a ver usted entonces que va a ser dirigido a toda verdad y justicia, porque a veces nos damos nada más por lo que nos enseñan nuestros pastores o nuestros líderes, pero es importante que tú conozcas claramente cuál es el propósito de Dios para tu vida. El Señor quiere que vivas en santidad. Hebreos 12:14 nos enseña claramente que la paz con todo, le decía a mis hermanos, los 10 mandamientos ahí los tienes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Se resume solamente en 2. Y tú tienes que amar a tu prójimo y tienes que amar a tu Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia del siglo XXI, no la nuestra, quiero pensarlo así, ¿verdad? No la nuestra, vivimos en santidad, practicamos la santidad. Por eso es que usted viene a veces siendo una persona diferente. La gente nos critica por nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de adorar. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, a donde está Jesucristo y donde Él dijo, oye, te voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ese es el propósito. Tienes que vivir en santidad, porque si no vives en santidad, no vas a entrar al reino de los cielos. Amén. A veces decimos, es tan bueno, se fue, era muy bueno, no se metía con nadie, seguramente está con el Señor. No, hay un requisito. Recibe a Cristo como tu Salvador y vive en santidad para que puedas entrar al reino de los cielos. Amén. Vamos a ver, siguiente punto que tenemos, ¿cuál es? 7. Bautismo
en agua. Mateo capítulo 28, verso 19. Vamos a este bautismo en agua. Mateo 28, 19. Hay un mandamiento imperativo de Jesús. Es un mandamiento. Imperativo es una orden. Él no da una sugerencia. Él da un mandamiento, una orden. Él dice claramente, por tanto, id, ve. Y lo da en mandamiento a todos y cada uno de nosotros. No es específico para los pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas o misioneros, como decimos algunos. No, es un imperativo para todo aquel que cree. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, mira bien, la regla de parte del Señor, la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la norma con la que tiene que ser bautizado todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene que ser bautizado. Por eso se le predica a usted el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, es movido a arrepentimiento, viene a ser justificado, viene a ser regenerado, viene a tener un nuevo nacimiento, viene a ser santificado y empieza a vivir en santidad cuando usted se bautiza, porque su vida empieza a cambiar, empieza a ser renovado y tiene usted que ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, verso 9 y 10. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús nos da el ejemplo. Él mismo bajó y fue bautizado por Juan el Bautista. Nos dio a nosotros el ejemplo. Y luego cuando subía del agua, mire qué punto importante. Jesús regresó del desierto después de haber ayunado. Llegó hasta donde estaba Jesús, donde estaba Juan. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre de él. Le digo a usted, hoy en este siglo XXI enseñamos muchas cosas en las iglesias, menos a que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y ese es un error que a veces cometemos muchos. Le decimos al pueblo, arrepéntete, bautízate, congrégate, diezma, ofrenda, asiste regularmente. Ya eres miembro de la iglesia, sí, ya eres miembro de la iglesia, porque te falta algo todavía. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Con un propósito muy específico, para que de parte del Señor venga para ti, hermano, muchos beneficios preciosos, mucha autoridad. Recuerde usted que la iglesia, los discípulos, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, ya no fueron los mismos. Hoy en el tiempo hay muchos hermanos en la iglesia que se congregan, después que salen de esta iglesia, se van para otra, son berrinchudos, son caprichosos, tantito les dicen algo y ya se van de la iglesia, tantito les hacen un feo, tantito les hacen y se apartan. ¿Por qué? Porque les falta autoridad, les falta que tengan esa raíz importante. Porque, vea bien, fue la vida de los discípulos hasta que Jesús murió. Regresaban a las redes, regresaban a sus trabajos, creían que ya se había acabado, pero se olvidaron de lo que el Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, entonces recibieron un poder, una autoridad, una credibilidad de parte de Dios en el mensaje que les había dado a través de Jesucristo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, muchos de ellos dieron su vida por la causa del Evangelio. Algunos murieron. Si lees el libro de los Hebreos capítulo 11, podrás ver que muchos de ellos murieron en situaciones más que dramáticas. Fueron mártires de la fe para que tú y yo estuviésemos aquí sentados hoy y disfrutemos de esas bendiciones preciosas que tenemos ahora en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versos 22 y 23. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús descendió con sus discípulos y los bautizaba. Dice la palabra. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos perfecto.
Hechos capítulo 8, versos 36 y 38. Ve que fue un mandamiento, fue una práctica de Juan y de Jesús. Y en el libro de los Hechos, los discípulos también lo hacían. Hechos 8, 36 y 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, iban platicando Felipe y el eunuco: he aquí, hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? El siguiente. Felipe dijo: sí, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba convencido del Evangelio. Ahora le hacía falta ser convertido al Evangelio. Entonces creyó en Jesús, descendieron a las aguas y fue bautizado. Y de ahí el Espíritu tomó otra vez a Felipe, se lo llevó, y el eunuco continuó su camino y fue contento, feliz, porque había recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Pero vamos a entrar en este tema muy importante, que es el bautismo con el Espíritu Santo, subsecuente a la limpieza, la impartición de poder para el servicio. Mateo capítulo 3, verso 11. Estamos en el punto 8 y en ese voy a terminar. Yo la verdad, dice, os bautizo en agua, decía Juan el Bautista. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tú ya fuiste bautizado en agua. Te falta quizás ser completamente bautizado en el Espíritu Santo de Dios y fuego. Dice, es más poderoso, así es que mira qué importante. Él te va a bautizar en agua y en fuego. El siguiente, hermano. Amén. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Ahora está hablando Jesús y le habla a sus discípulos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Nos está enviando el otro consolador. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ve la promesa. Dice Juan, viene otro tras de mí que te va a bautizar con fuego. Es más poderoso que yo. Y luego dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quédese en la ciudad, quédate, aprende, espera, sé paciente hasta que seas investido del poder que viene de lo alto. Amén. Verso 49, 53. 53, hermano. 49, verso 53. Ya estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Se quedaron en el templo, obedecieron el mandamiento. Allí estuvieron reunidos, esperando ser llenos del Espíritu Santo, para que viniera sobre ellos esa autoridad preciosa de parte del Señor. Hechos 1, versos del 1, el 4 al 8, perdón. Hechos 1, del 4 al verso 8. Fíjate bien, ¿te vas dando cuenta cómo va un proceso? Hasta que llega a este punto, donde sean todos llenos del Espíritu Santo, y ya la iglesia ya no es la misma entonces. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Ya lo había dicho Juan. Porque Juan ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Pero recibiréis poder, mira bien,
pero recibiréis poder, y es lo que hace falta a la iglesia de este siglo XXI. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le hace falta a la iglesia el tiempo de hoy? Poder, autoridad. Me preguntaba un hermano en días pasados, decía: pastor, ¿qué es ungir a un enfermo? Le platicaba lo que era ungir a un enfermo. Es que estuve en tal poblado, hermano, y vino un evangelista, llamó a todos los enfermos para ungirlos, y a todos los enfermos que pasaron al frente, sacó una botella de aceite y una cucharada, y a cada enfermo le daba 3 cucharadas de aceite. ¿Qué les hizo? No me diga. Cuando él tenía simplemente que decir: en el nombre de Jesús, sí hay poder, porque está en su vida. ¿Qué pasa? Ya no hay evangelistas como antes oíamos. Hoy usted no escucha campañas de salvación y sanidad divina. Ya no los escucha. Se acabaron esos ministerios, y los pocos que están por ahí andan inciertos, porque ya no se quiere pagar el precio como antes. Ya no oímos de un Morris Eulo, de un Luis Palau, de un Chichi Ávila, ya no oímos de un Juan Miranda, ya no oímos de esos ministerios. Hoy ya no hacemos campañas de salvación y sanidad divina. Hoy lo que hacemos son conciertos, son convivios. Hoy lo que hacemos son campamentos y entretenemos al pueblo hasta que Cristo venga. Pero lo triste es que cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es importante, hermano, que hoy usted conozca la persona y la obra del Espíritu Santo, y usted sea edificado en esta palabra.